Nosotros nos vamos a ir directamente a nuestro móvil en vivo porque hay entrega de certificados de la ley Micaela. Que además es madre de 3 hijos, culpa. Vivimos con la culpa. Y formar un vínculo con nuestros hijos sobre la base de la culpa también tiene después también sus efectos negativos. No solamente en las mujeres, sino vamos a ver también que los hombres. Por eso el artículo 5 de la CEDAW habla de manera directa y precisa y central sobre los estereotipos de género. Cómo vamos consolidando estereotipos a través de los micromachismos, como se le dice, y cómo la cultura debe justamente generar discursos y políticas diferentes. Y tenemos acá un fallo muy interesante de la Corte Interamericana para también darnos cuenta de la obligatoriedad de todo esto. Guatemala tiene, a diferencia de Argentina, adopción internacional. Es un caso de los hermanitos Ramírez Escobar. Ellos habían sido, era un tema de violencia, una mamá que era víctima de violencia y una abuela que era lesbiana. Entonces, ¿qué decía la justicia? Siempre la justicia, ¿no? La justicia decía, una madre que no puede, obviamente una abuela lesbiana, por lo cual las mujeres no pueden. Era un padre que se presenta al expediente para pedir el cuidado de sus hijos. De ninguna manera, usted es un hombre solo, no puede hacerse cargo de sus hijos. ¿Qué pasó con Ramírez Escobar? Fueron dados en adopción a 2 familias en Estados Unidos. Después de 20 años, uno de los hermanos Escobar volvió a vivir con su papá. Era tal el vínculo afectivo que tenía con ese papá, que después volvió a vivir con su papá. ¿Y por qué no pudo hacerlo desde entrada? Porque la justicia, con esos estereotipos de género, creyendo que un hombre no puede ser un buen padre, termina después también desarmando y violando derechos humanos. Entonces, acá la Corte Interamericana dice, este tipo de estereotipos en cuanto al rol de una madre implica utilizar una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madre, según la cual socialmente se espera que lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas. Los estereotipos sobre la distribución de roles parentales no solo se basaron en una idea preconcebida sobre el rol de la madre, sino también en un estereotipo machista sobre el rol del padre, creer que él no va a poder también. Perdemos todos con una construcción machista. Y también esto, el feminismo no es lo contrario al machismo. No queremos doblegar, no queremos oprimir, no queremos violentar, no es lo contrario, es algo superador claramente al machismo. En este lugar tenemos la idea también de buena y mala madre. Cómo se construye la idea de buena y mala madre, y ni hablar si la madre es pobre, ¿no? La idea de una presunción de que ya de por sí es mala madre. Y ni hablar también con los que son de clase media, y allá que se presentó el índice de crianza. No voy a hablar de eso acá, pero conozco mucho el tema por otras cuestiones. Y acá lo cierto es, clase media, claro, ella cree que necesita alimentos porque ella se la va a patinar, ¿no? Cuando en realidad ella está cuidando a sus hijos, por lo cual claramente los alimentos son para los hijos, pero también el fondo también para ella. Claro que sí, porque hay una visión sistémica en el abordaje. Pero tenemos un montón, ¿no?, de prejuicios que hacen que después no podamos desarmar esos estereotipos que nos llevan a la desigualdad real. Por eso trabajar las nuevas masculinidades es central. Es central porque claramente, es más en términos preventivos, si alguien fue autor de la violencia, hay que trabajar también ahí para evitar que vuelva a hacer lo mismo con otras mujeres. Y lo que tiene que ver también con las licencias, otra deuda pendiente que tenemos, porque ahí se construye la igualdad en serio. Que él también vea lo que implica quedarse día a día cuando nacen los hijos. Además, en un marco de un país de matrimonio igualitario. Esto implica todo un andamiaje donde los 3 poderes del Estado tienen su responsabilidad y su obligación. Y esto tiene que ver también con la idea de la interseccionalidad. Muchas violencias no son solo violencias de un solo tipo. Hay violencia entrecruzada, por ejemplo, también una mujer que es un problema de salud mental. O tenemos una mujer que es migrante. Se van también superponiendo, la interseccionalidad es una mirada clave en nuestra formación mucho más profunda. En lugar de los derechos económicos y culturales, y lo que tiene que ver con el rol de la ley como un valor transformador cultural muy fuerte. La pregunta es quiénes miran y cómo interpretamos las leyes. Eso es central. No por casualidad estamos con los problemas que tenemos en materia de justicia. Quienes están en lugar de decisión, también ahí va hablando de qué justicia queremos o cuál no podemos llegar a alcanzar. Por eso, como dijo muy bien mi amigo Conblit, cuando fue el debate sobre aborto en el año 2018, a una senadora le dice, hay cosas que no están bien, están mal. Y claramente hoy estamos un piso mínimo más arriba en términos de igualdad de género. Y no por un tema de un compromiso ético, por un tema de un compromiso también legal y jurídico. Y acá, como sabemos, mucha agua ha corrido debajo del puente. Colocar en el centro de la escena los derechos humanos como columna vertebral ha sido central porque la perspectiva de género forma parte de los derechos humanos. No hay perspectiva de género si no hay derechos humanos atrás, porque es el que campea. Y claramente acá vemos que la realidad social es mucho más diversa. Esta idea de la familia Ingalls, que además es falsa, como si ninguna tuviera problemas, como si fuera todo divino y hermoso, que además es en vidas mucho, pero mucho más
complejas. Y miren esto, como siempre dice Dora Barranco, el patriarcado también perjudica a los hombres porque viven menos. Y eso también tiene que ver, si hubiéramos tenido una igualdad real, los hombres y las mujeres vamos a vivir lo mismo, porque vamos a sufrir también lo mismo. Esta presión de la afuera, por lo económico, por ser, por ser el que provee y todo, también tiene un costo emocional muy fuerte que se traduce en la perspectiva de vida. Por lo cual, claro, sociedades mucho más diversas, pero eso también ¿qué implica? Cuando hicimos el código decíamos, Vélez hizo el código a la luz de la vela, que sería algo impensado, ¿no? Uno no tiene celular por 10 minutos y se pone mal. Y claramente uno vivía como mucho entre 30 y 35 años. Y era entendible que la persona con quien te casabas para toda la vida. Pero hoy tenemos vidas mucho más largas. Por lo cual es entendible que la persona que yo conocí a los 20 o los 25 no sea la persona que sigue estando a los 50 y me quedan todavía 20, 30 años más. Esto implica no solamente formas de familia distintas, sino identidades que uno va pasando por su vida muy diferentes. Y por eso también la ley de matrimonio igualitario ha sido central. Y no me importa si se casaron 10.000, 11.000, no me importa lo numérico, me importa lo conceptual y lo profundo, de volver a entender que en este mundo entramos todos y también las personas del mismo sexo, al ser personas, claramente tienen todos los derechos humanos que le corresponden como tales. Y esto implicó una ley que puso en crisis el Código Civil y Comercial, el Código Civil. Yo, Marisa, casada con una mujer, se presume la paternidad del marido de la madre. Yo, Marisa, casada con una mujer, se presumía que de quién. Entonces empezó a hacer una ruptura muy fuerte la ley de matrimonio igualitario, y yo, que me gusta mucho el fútbol, soy cuerva, y ahora que estoy en la punta lo digo con mayor orgullo, compartida, no importa. Lo cierto es que claramente esto hace que si uno ya venía viendo que el Código Civil tenía que reformarse, la ley de matrimonio igualitario fue la pelota que la metió al ángulo para que realmente podamos tener hoy un nuevo Código Civil y Comercial. Muy bien, la ley de identidad de género es nuestra gran ley. Fue la primera ley copiada por Dinamarca en el 2014. Fue una ley en la cual el Parlamento Europeo en 2015 dice que hay que seguir los lineamientos de la ley argentina. Es la primera ley que se basa en la idea de identidad autopercibida, nada más respetuosa de las libertades que la identidad autopercibida. Una ley que ha sido central y una ley que también ha marcado un rumbo en lo que tiene que ver con las diversidades. Y claro, como visibilizo a las identidades trans, ahí me doy cuenta de lo que les pasa. Tienen perspectiva de vida entre 35 y 40 años, por lo cual el trabajo dignifica y por eso cómo nos vamos ayudando una ley hacia otra ley. Muy bien, pero también tenemos las identidades trans, las niñeces trans. Miren el caso de las gemelas en Barcelona. Se puede haber evitado si tuviéramos una sociedad mucho más amable en lo que tiene que ver con las aceptaciones de las diversidades. Y eso también para poder entender que esto se lleva a vidas en serio, vidas reales, vidas de las personas a quienes tenemos un compromiso de justicia social, nos importa. Y entonces uno dice, bueno, este es el código que teníamos y ese es el código, que con sus falencias, es un gran código. Ha sido un gran código y donde la gran revolución siempre ha estado en las relaciones de familia, porque es también consecuencia de todas estas leyes que vamos diciendo, leyes de clara ampliación de derechos. Y esto implicó un sistema de coparentalidad. Claro, la tenencia a favor de las madres de los hijos menores de 5 años, con matrimonio igualitario ya quedó trunca, pues si tengo 2 mujeres, ¿quién se queda a cargo? ¿Las 2? Entonces no resuelvo. Por lo cual la ley de matrimonio igualitario fue justamente comiendo para que tengamos un nuevo Código Civil. El Código Civil Comercial reconoce las tareas de cuidado como valor económico. Un Código Civil que reconoce de manera expresa las tareas de cuidado. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.